Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un saludo para todos los que nos escuchan desde Sydney, Australia. Bienvenido a este su espacio llamado La Herrería. Estamos transmitiendo de Sydney, Australia para el mundo. Y nuestro único objetivo es compartir una palabra que traiga vida, que dé esperanza y sanidad a nuestras almas golpeadas, confundidas y rechazadas por esta sociedad. Sean todos muy bienvenidos y es de gran privilegio, de mucha bendición para nosotros poder ocupar este tiempo, este espacio para traer realmente palabras, compartir con ustedes palabras que nos impulsen a seguir adelante. Espero que nos oigan hasta finalizar el programa. Espero que realmente todo lo que reciban o recibamos sea para bendición, porque palabra de vida es lo que salen a través de estos medios. Es un privilegio realmente enorme para nosotros. Sean todos bienvenidos, de donde se conecten. Sabemos que hay hermanitos y amistades, amigos, conocidos que se están conectando desde Chile. Bienvenidos mis hermanos chilenos. Gracias por oírnos. Gracias por escuchar primeramente la palabra de Dios. Los hermanos desde San Salvador también, todos bienvenidos mis hermanos, ahí en Centroamérica, Nicaragua. Gloria a Dios por todos los que están desocupando este tiempo, el tiempo que realmente, donde estamos realmente sembrando para el reino. Gloria a Dios. Sean todos bienvenidos y nos vamos a gozar ahora con la palabra. Creo que todos estamos esperando esta palabra, este tiempo que realmente nuestro espíritu necesita. Nuestro espíritu necesita rebustecerse, nuestro espíritu necesita, dice el Señor en su palabra, que también el espíritu tenemos que alimentarlo, tenemos que realmente ponerlo fuerte. Así pues, como es prácticamente la espina dorsal espiritualmente hablando. Si tenemos fuerte nuestro espíritu, creo que las batallas a las que nos enfrentemos, las situaciones difíciles a las que nosotros nos enfrentemos, podremos salir victoriosos porque estamos siendo rebustecidos con su palabra, con la palabra del Señor. Esa palabra infalible, esa palabra de promesa, esa palabra de poder. Amén. Así es que, hermano, el tiempo que están ustedes usando en este momento no es un tiempo perdido. Estamos aportando, tanto ustedes como nosotros, estamos aportando para el reino. Y una vez que esta palabra sea expuesta, esta palabra que vamos a oír a continuación, sea expuesta, ustedes también van a ser colaboradores del reino cuando compartan con los demás este mensaje que van a oír. Este mensaje que no es dado por nosotros, ni estamos enseñando a nosotros, sino que el Maestro nos está enseñando, Jesús nos está enseñando. Todo lo que Él recibió del Padre, Él nos dio a nosotros, Él nos compartió a nosotros y ahora nosotros somos portadores de esas palabras benditas, de esa palabra que trae vida. Y no solo nosotros, hermanos, todos los que nos escuchan ahorita, en cualquier parte del mundo, a la hora que nos vayan a escuchar, en el tiempo que ustedes nos vayan a escuchar, a donde ustedes se encuentren, una vez que les escuchen esta palabra, compartan, mis hermanos, denle un like, como dicen, compartan, porque esto se trata, mis hermanos, no de agarrar popularidad, no de que miren quién soy. Por eso es que también no hemos hecho grabaciones en vivo, mis estimados, porque aquí la gloria total se la queremos dar a Dios. Ya va a haber su tiempo. Dios dirá el tiempo cuando tengamos que salir en vivo, pero la gloria primeramente se la estamos dando al Señor. Y esta palabra va a correr y ustedes mismos van a ser portadores y digamos, sembradores de esta semilla cuando compartan esta palabra bendita que van a oír ahora. Nosotros somos nada más repetidores y la gloria siempre será para nuestro gran Dios y su Hijo Jesucristo. Sean todos bienvenidos y bueno, mi estimado pastor acá con ustedes. Que Dios me los bendiga, hermanos. Grandemente es un privilegio, no orgullo, un privilegio de poder servirle a Dios y de ser participante de llevar el evangelio, un colaborador de Cristo, ¿verdad? Llevar el evangelio a todas las personas que nos escuchan, aquellos que tengan la oportunidad de oír la palabra
Y no porque nosotros la digamos o la estamos exponiendo hoy, sino porque Dios dé la convicción en las personas de poder caminar, de poder recibirlo, de poder obedecerlo, de poder entenderlo, para que así ellos sean también colaboradores junto con nosotros en todo lo que Dios nos manda. Amén. Así es de que, hermano, como decían acá, no están perdiendo su tiempo, estamos nosotros acá para orientar un poco en el camino del Señor y prestar atención a la palabra que vamos a escuchar hoy en día. Que Dios me los bendiga grandemente. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, que la gloria y la honra sean para el Señor. Vamos a dar inicio, vamos a hacer una breve oracióncita poniendo en las manos del Señor todo lo que hagamos y compartamos con ustedes en este día, en esta noche. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, venimos ante ti una vez más en el nombre precioso de Cristo Jesús para darte gracias porque nos permite, Señor, llevar esta palabra y que esta palabra pueda correr aún a los confines de la tierra, Señor, y que tu palabra haga el efecto que tú quieres en cada corazón, en cada oyente, Padre, que tu Espíritu Santo fluya, Padre, y traiga confirmación de esta palabra que va a ser compartida en este momento, y toda la gloria y toda la honra serán para ti, oh Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, la palabra, mis hermanos, ahora la vamos a estar basando en Mateo capítulo 10, versículos del 34 al 47. Del 34, perdón, al 42. Siempre hay errores, no somos perfectos. Y estamos iniciando, así es que ahí estamos, pero para la gloria del Señor, vamos a leer la palabra de nuestro Dios por labios de Jesucristo y ahora repitiéndola nosotros, después que los discípulos y todos sus seguidores también en aquellos entonces repitieron esta palabra bendita, que esta palabra también ya quedó acá, ya quedó su palabra para todos los que le oigamos y para que nosotros también le obedezcamos. Dice así el Señor en su palabra en Mateo capítulo 10 del 34 al 42, dice de la siguiente manera, y el tema es el desafío y la recompensa. Dice así: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Gloria a Dios por su palabra, hermanos. Así es que, como siempre, acá el pastor está conmigo, estamos analizando, estamos ahondando en su palabra, tratando, hermanos, de entender lo que el Señor nos quiere decir con nuestra propia mente finita que tenemos y en su gran misericordia lo que el Señor nos está diciendo en este momento. Ahora, ¿por qué Jesús habla de esta forma? Ay, hermana, por Dios, eso es tremendo, ¿verdad? El desafío que Jesús nos está poniendo acá. Primeramente, vamos a entrar ahí, ¿verdad? El desafío con el título del tema que traemos, ¿verdad? Es un desafío el que Jesús hace acá a sus discípulos. A todos nosotros, a todos los oyentes, a todos los que nos escuchan hoy en día, también nos hace lo mismo. De abandonar todo, de renunciar a todo, porque si no, no somos dignos de Él. Dejarlo todo.
Y esto pues es algo que nosotros podemos verlo en nuestra vida cotidiana, pues que a veces, muchas veces, no podemos dejar a la familia, no podemos dejar a los hijos, no podemos dejar y decimos por mi mujer o por mis hijos o por el trabajo, y siempre hay una excusa para nosotros para este evangelio. El tiempo de Dios, el tiempo de Dios, que Dios nos llama. Por eso que decimos nosotros, debemos estar atentos, ¿verdad? Al llamado que es bajo convicción. Así es de que el tiempo acá es el desafío, enfrentar este desafío de obedecer a este llamado. Creo que muchas veces a nosotros nos predican el evangelio y nos dicen el evangelio, acepte a Cristo y ya, esto es todo, de aquí para allá y todo cambiará, ya el Señor le perdonó sus pecados y todo, usted ya está tranquilo. Pero hay algo que me llama la atención aquí a mí, es de que dice, el que no deja padre, madre, hijo, ¿verdad? Por mí, no es digno de mí. Algo bastante realmente curioso de la manera que Jesús nos hablaba. Quiere decir de que si Él nos estaba hablando de una familia, Él estaba hablando, como quien dice, dándonos un ejemplo. Entonces, ¿por qué Jesús? Por eso nos hacemos aquí la pregunta, ¿por qué Jesús habla de esta forma? Quiere decir de que si Él hablaba así es porque realmente Él, de una u otra manera, estaba sufriendo en este momento, en ese instante, estaba sufriendo la misma situación, el mismo tal vez la misma decepción, la misma, si se pudiera decir, traición de parte de su misma familia. Y es importante, pastor, que analicemos en cuanto a qué se refería Jesús realmente, a qué familiares realmente se refería Jesús. Vamos a ver Mateo capítulo 13, del 55 al 58. ¿Qué dice? Dice aquí el Señor, aquí en su palabra dice 13, repito, capítulo 13 de Mateo, versículos 55 al 58, dice así: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. A causa de la incredulidad. Quiere decir entonces que, bueno, habla ahí la misma gente que lo conocía personalmente, pastor, a Jesús. Claro, no solamente la misma gente, la familia de él. Ya a la familia de él lo rechazó, los hermanos, pues, ¿me entiende? No estaban de acuerdo con él. Ahí lo vamos a ir viendo más adelante eso, ¿verdad? Pero sí, era un rechazo de los hermanos, no aceptaron el mensaje, no aceptaron que él era el Mesías, que él era el Cordero de Dios, que quitaba el pecado del mundo, lo rechazaron. Entonces, él está hablando de una experiencia personal acá. Él no nos está inventando una historia, sino él está diciéndonos lo que por donde Dios lo estaba haciendo pasar a él. Y todas las circunstancias que lo aglomeraba hacia él y el rechazo de su familia, pues es tremendo estar en una situación así, llevar un mensaje, tener un ministerio bajo un ataque que la misma familia de uno se le oponga, ¿me entiendes? Lo rechace. Entonces, ¿quién te va a creer el evangelio si tu misma familia te está diciendo así? Pero más sin embargo, él estaba enfocado en obedecer y agradar a su padre. Amén, gloria a Dios. Sí, entonces, como estamos viendo, esta gente decía, bueno, pero ¿quién es este? ¿De dónde salió? Si es el carpintero. Si el hijo del carpintero. Ajá. Y él también trabajó también en el mismo oficio, sí. En el mismo oficio, según se dice, nos cuenta la historia, ¿no? Entonces, vamos a que quiere decir que Jesús, si les enseñaba y les hablaba de esa manera a sus discípulos, quiere decir de que él las mismas aflicciones estaba pasando con su propia familia de la carne, y eso es lo que queremos ver más adelante, y vamos a retrocedernos un capítulo al capítulo 12 de Mateo, y esta vez va a ser capítulo 12 del versículo 46 al 50, que dice la madre y los hermanos de Jesús, dice el título acá,
Mateo 12, 46, 50. Dice así la palabra del Señor. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban fuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están fuera y te quieren hablar. Respondió él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, hermana y madre. Si es que estamos viendo que, que la madre claramente y sus hermanos, sus hermanas, no estaban con Jesús al momento que le estaba enseñando. Él estaba enseñando y ellos no estaban a su alrededor de acuerdo a esta lectura. Porque dice, he aquí, le vienen y le avisan. He aquí, tu madre, tus hermanos están fuera y te quieren hablar. Exactamente, ellos no estaban en el hilo o en la línea de él, ¿me entiendes? Él vino y por eso es que él extiende sus manos hacia sus discípulos y dice lo que acabamos de leer, ¿verdad? ¿Quiénes son mis hermanos y mi madre? Y extendiendo sus manos a sus discípulos, todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Entonces, más adelante veremos a qué voluntad se refiere, ¿verdad? La palabra del Señor nos explica a qué voluntad se refiere y estamos viendo también, pastor, la diferencia entre sus hermanos que hace él, remarca muy bien aquí la palabra del Señor cuando dice mis hermanos y mi madre, hablando de una familia carnal. Exactamente. Amén. Y cuando se refiere a la familia espiritual, porque generalmente, pastor, la iglesia tradicional enseña eso, ¿no? De que cuando Jesús habla de una familia, habla realmente de sus seguidores, sus discípulos, y no hace énfasis de esto que la palabra misma lo dice, pastor. Aquí ninguno estamos inventando, ninguno estamos quitando, ni estamos poniendo, sino que estamos leyendo lo que está escrito y dicho por los labios de él. Exactamente, él está viviendo un momento muy fuerte, crudo, ¿verdad? Pero más sin embargo, él no se desenfoca de la enseñanza, ¿verdad? De llevar el evangelio, de darle el desafío a la gente, a los que nos escuchan hoy en día también. Esto está pasando hoy en día. No es cuestión de que esto ya se terminó y que ya acepté y que ya ahora ya soy salvo y salvo, no importa, ya Jesús pagó los pecados que hice y los que voy a hacer. No, pare un momentito, como dicen los chilenos, pare para ahí, por ahí, para. O dicen los argentinos, para, che, ¿verdad? Entonces, esto no puede ser así. Él pagó por nuestros pecados si hemos creído y permanecido en sus mandamientos. Amén. Y realmente, pastora, como usted dice, la verdad es que esto está pasando en estos momentos. Sabemos de personas, hermanitos, hermanos a quien amamos en diferentes partes digamos, Sudamérica, Centroamérica. Conocemos personas y realmente ellos han vivido ese rechazo de sus padres por el hecho de no solo sus padres, pues de sus hijos, inclusive han sido rechazados, enemigos. ¿Por qué? Por causa del evangelio. Así es. Entonces, ese es un enfrentamiento que estamos teniendo y cada uno de nosotros va a enfrentar y ese es el desafío que Jesús nos hace, que vamos a enfrentar todas estas cosas, que las vamos a sufrir y que tenemos que permanecerle fiel a Él. No podemos ir en contra de las enseñanzas de Él, simplemente hay que obedecerla. Ahora, cuando hablamos acá, hermana Angelita, cuando hablamos acá, el dejar a padre y a madre y todo, eso no incluye que mi padre es cristiano también, igual que yo, y mi madre también es cristiana, yo los voy a tener que dejar. No, ellos van a ir a donde yo vaya y van a oír las enseñanzas y van a estar orgullosos de que su hijo esté enseñando, ¿verdad? Respaldando el ministerio, ¿verdad? Entonces, eso no cabe ahí, ¿ya? Entonces, si son cristianos, los hermanos, el padre y la madre van a estar con el hijo, van a ir a apoyar el ministerio del hijo y van a estar ahí siempre presentes o por lo menos intercediendo por ello, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos que tener mucho cuidado en eso porque aquí es aquellos que se oponen, ¿ya? Y en este caso, pues,
Los hermanos se oponían. Tal vez la madre, como madre, amor de madre, no la vamos a quitar. Ella lo amaba, pero también por la costumbre de Israel, tal vez ella no podía andar ahí. No podemos juzgar a nadie en este caso, ¿verdad? Pero sí que está bien claro que los hermanos de Jesús, más adelante lo vamos a ver, que ellos no creían en él. Y aún sus hermanos. Y aún sus hermanos, exactamente. Bueno, leímos anteriormente que por eso en cierto lugar no hizo milagro, porque no creían. Exactamente. No creían. Entonces, y no solamente no creían en él, no solamente los hermanos ni la madre, simplemente que los fariseos tampoco creían en él. ¿Sí? Así es que, mis estimados, ánimo, todo el que ha puesto la mano en el arado, no tenga miedo, no tenga temor, no se entristezca, mis hermanos, porque el mismo Jesús tuvo todos esos padecimientos y yo sé que muchas personas que nos están escuchando tienen este mismo padecimiento. Ya estamos advertidos, ya estamos, es un desafío, ya de que vamos a pasar el rechazo, vamos a pasar la burla de los demás, no solo de los de afuera, sino que de los de adentro. Ya estamos advertidos. Así es que no nos pongamos tristes, más bien gocémonos y alegrémonos porque estamos sufriendo por una causa, la causa de Cristo. De Cristo, exactamente. Y eso lo vamos a ver en la recompensa, ¿verdad? Amén. Ahí nos lo vamos a adelantar. Entonces, ahí vamos a ver nosotros la verdaderamente el pago por ser fiel. Amén, vamos. La retribución que vamos a tener por ser fiel, por haber permanecido fiel, o en lo poquito, por lo menos que hemos sido fiel, Él sobre mucho nos va a poner, hermano. No desmayemos, no se desanime, no tire la toalla, hermano, levántese en el nombre de Jesús. Abra su boca, testifique. Si le creen, gloria a Dios. Si no le creen, glorifique a Dios también, porque el Señor tenía, cuando Él se presentaba a su enseñanza, la gente que creía, esa era bendecida. Amén. Pero los que lo rechazaban se iban amargados. Así es. ¿Ya? Así es de que, hermano, adelante y no ponga tropiezo. Amén. No deje que el enemigo le quite la bendición. Le paralice, hermano, le impida a que hablemos o compartamos. Lo importante es que nuestro testimonio se mantenga lo mejor posible, porque a veces decimos, no, pues yo no puedo hablar, yo no puedo compartir, porque como en mi familia, pues todavía algunos no se han convertido, todavía están ahí, algunos están baleando, unos están caídos, entonces no es testimonio para mí poder hablar de la palabra. Esa es una mentira del enemigo, hermano, porque no vamos a esperar a que todos en la familia se conviertan para que nosotros demos un pie adelante y también compartamos las buenas nuevas de salvación. Ya lo importante es cómo nosotros andamos. Aquí Jesucristo, aunque la familia, sus hermanos no estaban ahí con él siempre dio lo mejor y trajo salvación para nuestras vidas. Así es que vamos a compartir un versículo más acá que está en Lucas capítulo 8, 19 al 21. Lucas 8, 19 al 21 dice así la palabra del Señor. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Aquí está la voluntad de la que hablábamos. Los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Anteriormente leímos que él dice, mi padre, mi familia es aquellos que hacen la voluntad de mi padre que está en los cielos. Y aquí dice, son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Entonces, algo bien importante, pastor, que vemos de que dice de que los hermanos y su madre vinieron a él, pero no podían llegar hasta él a causa de la multitud. No estaban con él. No estaban cerquita. Andaban por otro lado. Así es. Es bien tremendo acá, ¿verdad? Cuando hablaste de este punto acá de oír. Cuando nosotros hablamos la palabra oír, así yo la oí. Simple, sencillo, la oí. Pero aquí está hablando de algo que recibe mis palabras.
y la hace, es una cosa muy grande. Y la hace, las pone por obra. No es para recibir nada más y quedarnos con ella, simplemente y ponerlas por obra, tanto en el testimonio de uno mismo como en la exposición de la palabra. La enseñanza es grande, es amplia. Nosotros solo estamos abarcando partículas aquí de la enseñanza. Y estamos tratando de hablar de un fundamento que es el desafío que Jesús está haciendo desde el principio con sus discípulos, ¿verdad? Entonces, por eso queremos hacer este énfasis en el desafío que está para mi vida, está para tu vida, está para todos aquellos que queremos verdaderamente un día, no solamente estarlo pensando en la iglesia con un corito ni nada, simplemente que un día verdaderamente podamos ver a ese Jesús resucitado, Amén. entronado en el reino y que podamos reinar con Cristo 1000 años. Imagínense, qué privilegio más grande de levantarte de los muertos y pasar a la vida eterna. Amén. Amén. Esa es una de las recompensas que te adelantaste, que tenemos acá en este paquete, pero claro, uno quiere decirlo, ¿verdad? De una un sola solo golpe, pero bueno, vamos de a poquito y gloria al Señor. Yo entiendo, uno se emociona, uno se alegra, se goza, ya, y vamos viendo entonces que Jesús realmente, él hablaba con su testimonio. Hablaba con su testimonio aquí, y lo importante aquí, hermana Angelita, es de que los hermanos siempre estaban largos. Amén. Estaban largos, la mamá estaba largo. Por eso me llama mucho la atención a mí, porque verdaderamente, si ellos no estaban con él, alrededor de él, ¿en dónde estaban ellos? Fueron varias ocasiones, por lo que se ven, pastor, los relatos que estamos viendo aquí fueron diferentes momentos en que sucedió esto. No digamos que fue la misma historia que se está repitiendo en diferentes partes de los evangelios, porque vemos de que en este caso ellos explican de que era la multitud era tan grande, ¿no? Que no podían llegar. Quiere decir que era algo, yo me imagino, ¿no? Yo visualizo que era algo así como al aire libre que estaban, tipo campaña, algo así. Pero bueno, vamos a compartir una palabra más en cuanto a eso de la familia de Jesús en Marcos 3, 31 al 35. Marcos 3, 31 al 35. Dice la madre y los hermanos de Jesús. Dice así el Señor en su palabra. Vienen después sus hermanos y su madre, quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Él le respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, y todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Así que una vez más, estamos viendo de que Jesús cuando hablaba era porque él vivía todo lo que estaba enseñando. Él estaba sufriendo lo mismo, porque tal vez él quería, él hubiera deseado, ¿no? Que todos sus hermanos anduvieran ahí sentados a la par de él, a como se ponían sus discípulos. Sí. Él hubiera querido. Sí, se trata de un evento, de un mismo evento, hermana. Lo que pasa acá es de que aquí tenemos a dos evangelios que no fueron parte de los 12, ¿verdad? Que es Lucas y es Marcos, ¿verdad? Entonces se convirtieron más adelante, aunque lo seguían de largo, pero se convertían de largo. Y toda la información que ellos tienen de Pedro, de Pablo, y de muchos otros que entrevistaron a ellos para recopilar toda esta información y escribirnos este evangelio a nosotros, ¿verdad? Entonces, nosotros venimos adaptando esa fe que ellos tenían y cómo ellos lo expusieron. Pablo miró el ángulo, de un ángulo, miró eso, y Lucas también investigó sobre todo eso, ¿verdad? Él escribe el libro de Lucas, ¿ya? Entonces, ahora Marcos también, con Pedro, también él relataba todo lo que Pedro o los otros apóstoles le decían de lo que había acontecido. Entonces, es una recopilación de información para exponernos cómo Jesús actuó y lo que pasó.
diferentes ángulos, el mismo escenario, ¿ya? Y ahí miramos nosotros mucha información que nos dan diferentes ellos, ¿verdad? Entonces, por eso te estoy diciendo, es la información que agarraron de los apóstoles. Entonces, eso es lo que él está. Bueno, Amén. explicando, enseñándonos acá. Muy importante, hermanos, porque al inicio de la palabra vimos de que dice, se refería a dejar familia. Dejar familia no es porque a mí se me antoja rechazarlos y porque ya no quiero y me decido hacer esto, no, por causa del evangelio. Ya tenemos que dejar padre, madre, hijos. Ahora decimos, pero Jesucristo se le fue un poco más fácil porque no tenía hijos, porque dicen que el amor mayor, nosotros que somos padres, los que somos padres, el más grande amor es cuando es el amor hacia un hijo, pero Jesucristo no tenía hijos. Así es. Pero, él, sí. Así es, él no tenía hijos, pero aquí vamos a darle vuelta al tema, ¿verdad? Aquí no se trataba de que el hijo iba a dejar al padre, sino está enseñando nos está enseñando la sujeción que el hijo tenía del padre. Estaba sujeto. Y él lo dijo no una vez, mi padre nunca me ha dejado. ¿Ya? Entonces, él siempre ha estado conmigo. La obediencia y sujeción total al Padre. Al Padre. Ahora nosotros, él es el Padre, la cabeza de Jesús. Así lo dice Pablo, ¿verdad? Y Jesús es la cabeza del hombre. Y el hombre es la cabeza de la mujer. Entonces, en esa secuencia, nosotros vamos trabajando. Entonces, la cuestión es de que Jesús lo hace por obediencia y por darnos una lección a nosotros a la obediencia, a lo que Él nos está mandando, el desafío que nos está haciendo. Y realmente, pastor, Jesús hizo lo que cualquier también padre pudiera haber hecho por sus hijos. Demostró su amor por nosotros, aunque no fue padre él, ¿no? Claro. La palabra más adelante vamos a ir estudiándola y vamos a darnos cuenta de que él nos llama hermano, él es nuestro hermano mayor, aunque no fue padre él, pero él igual, debido a la obediencia y sujeción al Padre, como nos estás diciendo, él derramó su sangre, demostró su amor a ese extremo, un amor que cualquier padre hace por sus hijos. Y entonces él ahí nos demostró su amor derramando su sangre, aún no siendo el padre de nosotros, porque el padre de él inclusive, Jehová Dios de los ejércitos, en su palabra lo dice. El único y soberano Dios. Amén. Así es que mis hermanos, estamos viendo pues todo lo que Jesús sufrió, vivió con su familia, inclusive muchos milagros no se pudieron hacer mientras de la zona de él. ¿Por qué? Por la misma familia, porque no creían en él, ¿ya? Más adelante también vamos a ir estudiando, vamos a ir analizando realmente quiénes vinieron a seguirlo, de sus hermanos, quienes vinieron a seguirlo. También otra cosa muy importante, pastor, que vamos a ver aquí en Mateo capítulo 19, versículo 29, que dice también Jesús, y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá, y está una parte de la recompensa que vamos a ver más adelante, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Esto lo acabamos de leer en Mateo 19, 29. Y aquí, aparte de que hace énfasis también nuevamente de las familias, hermanos, hermanas, mujer, padre, madre, hijos, dice, habla de casas y habla de tierras, ya sea pues posesiones. También tenemos que dejar, muchas veces tenemos que renunciar a los bienes materiales. Eso es una verdad y la vamos a poner así. Simplemente nosotros comparamos lo que Jesús está enseñando y cómo practicaron los apóstoles estas enseñanzas, ¿verdad? En la iglesia primitiva, el número de los discípulos crecía cada día y el Señor añadía cada día. Primer conversión, 3,000, 4,000, 5,000. Entonces, venía creciendo.
pero no todos de los que se convertían al evangelio tenían posesiones. ¿Ya? No todos tenían posesiones, no todos podían dar todo, ¿verdad? Pero más sin embargo, los que tenían posesiones, en este caso, hablando de Ananías y Zafira, ellos tenían posesiones, ellos propusieron vender su propiedad y donarla a los apóstoles. Entonces, miramos de que la historia del joven rico también, exactamente, que se puso tan triste cuando le dijo, ven, todo lo he cumplido, dijo el joven rico. Exactamente. Entonces te das cuenta de todo eso, que cuando nos tocan ya a lo material, entonces ya nosotros nos ponemos, ajá, ahí esto sí que está duro, pues no puedo, esto es lo que quieren es el billete. No, nosotros no queremos billete. Era que cada vez lo que hacía la iglesia es que lo que donaban, lo daban a los pobres, a las viudas. No había necesidad entonces, pastor, no había en la necesidad iglesia. En la iglesia. No había necesidad en la iglesia. Era todas las cosas las tenían en común. Ese es un temita bastante importante y que también está golpeando muy duro ahora a la obra del Señor, que más adelante sería muy bueno. A las ovejas. Al pueblo, claro. Exactamente. Entonces, nosotros queremos que nosotros vayamos viendo de acuerdo a la palabra. ¿Cómo vas a creer vos que vas a venir a quitarle el pan a una persona que tal vez solamente tiene algo para darle a sus hijos y que diga, no, vos tenés que darlo a la iglesia? No, la iglesia debería suplirle a él para que la familia se mantenga saludable y que no haya necesidad entre ellos. Y haya testimonio. Y haya testimonio que la iglesia está trabajando, está activa. Si es que importantísimo es, como dice el Señor, aparte de dejar familia, padre, todo, madre, renunciar a lo material. O sea, dejar tierra, dejar posesiones, que lo primero, si el Señor me está llamando a tenerme que ir de mi país porque tengo que ir a predicar o dentro del mismo país a un pueblito, dejar mi casita que tengo en la capital, en la ciudad, y el Señor me está llamando, pues obedecer al llamado del Señor. Sí. Así que despojarnos de todo aquello de que nos impida que llevemos la palabra, que reguemos la semilla. O sea, que la casa no sea el obstáculo que te detiene, ¿ya? Que te detiene a salir. Que dejes tu casa, no te dice vendela, deja tu casa, vete. Y un familiar te la va a cuidar o algo, pero vete, que no sea la casa la que te tiene amarrado ahí. Que no haya impedimento. No hay impedimento. Vete, obedece al evangelio, porque eso es lo que Dios quiere. Ahora también, otra cosa que el Señor nos advierte que dice, aparte de eso también vamos a estar expuestos al odio, vamos a ser odiados. Vamos a ser odiados y eso lo vamos a ver en la palabra en Lucas 6:22. Hermanos, acá leemos mucha palabra del Señor porque esa es la que realmente la que nos va a limpiar, la que nos redarguye, la que nos habla, la que pone convicción en nosotros. Exactamente. Lucas 6:22 dice, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Así que ya estamos advertidos. Vamos a ser odiados, vamos a ser rechazados. Ese es el desafío que tenemos que enfrentar y nosotros, en vez de entristecernos, alegrarnos que estamos sufriendo por el nombre de Jesús. Así es de que hay que predicar a Cristo y a este crucificado, dijo Pablo. Así es, amén. Así que también al extremo, que lo mismo que le pasó al maestro, al extremo que vamos a estar expuestos a la muerte, a como leímos acá en el versículo, en la lectura clave que llevamos, vamos a estar expuestos a la muerte, porque dice acá, el que haya su vida, en el versículo 39 del capítulo 10, que fue donde iniciamos, el que haya su vida la perderá y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Quiere decir que hay riesgos inclusive de perder aún la vida. Sabemos de que hay una iglesia mártir que en estos momentos está sufriendo, la sangre de tantos mártires está siendo derramada. Y en aquellos las almas tiempos, de los decapitados está clamándole a Dios. Todos los muertos en el Coliseo Romano, todos aquellos que sufrieron por en el Evangelio y en la actualidad, hermanos, si nosotros estamos cantando victoria,
porque Dios ha sido misericordioso, la verdad. Y no solamente el Nuevo Testamento, hermana Angelita, también los que anunciaron el advenimiento de Jesús, todos los profetas, todos los mártires que murieron por anunciar el advenimiento de Jesús, los mataron, los mutilaron, los aserraron. ¿Me entiendes? Entonces, toda esa gente está clamando, esperando la resurrección de los muertos. Entonces, pastor, quiere decir que cuando Jesús nos dijo aquí en el versículo 38, capítulo 10, versículo 38, que es la lectura que llevamos, nos quiso decir eso, que el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Cuando hablaba de esa cruz, hablaba de todo esto, pastor, que venimos leyendo. De todo esto, de las circunstancias que nos iban a rodear, y también aún, como decimos, nos llama y nos hace una invitación a morir. A morir. A morir. Igual que él murió, a pagar el precio. ¿Y cuántos hermanos no dieron sus vidas por eso? ¿Cuántos hermanos no renunciaron a sus vidas? ¿Cuántos hermanos no arriesgaron sus vidas por salvar a otro hermano? ¿Cómo ayudó la iglesia a Pablo, a Pedro, a salir del edificio cuando lo llegaban para prenderlo y lo bajaron con un lienzo del muro? ¿Cómo, hermanos? Se arriesgaban. Hermano, esto se llama fraternidad, esto se llama armonía, amor, ¿ya? Por nuestros hermanos que están siendo perseguidos, ayudarlos, darle una manito, esconderlos, suplirle las necesidades a los hermanos. ¿Me entiendes? Ese carisma tiene que estar en nosotros. Amén. ¿Ya? Tiene que estar en nosotros ese amor, porque Jesús jamás se negó, jamás se negó. Amén. Gloria a Dios. Hacer un milagro. Mi hija está siendo atormentada, mi hijo cae en el polvo, y él siempre, vamos. En el tiempo de Dios, él llegaba, él no se preocupaba si iba a llegar atrasado, él iba a ir en el tiempo de Dios, y él llegaba y él hacía el milagro. Entonces él se negó a sí mismo para darnos todo a nosotros. Hasta Amén. llevar a la muerte, hasta cumplir con su contrato con Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, pastor, vamos a leer un versículo acá. Ahora, ¿qué es lo que nos dice Pedro? También Pedro nos da otras advertencias. Tenemos todo el Nuevo Testamento, pero vamos a centrarnos ahorita en Primera de Pedro, capítulo 4, del 12 al 19. Primera de Pedro 4, 12 al 19, ¿qué nos dice Pedro? Padeciendo, dice, como cristianos, dice Pedro. Amado, dice, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios, de aquellos, palabras mías, de aquellos de que se están burlando de nosotros, aquellos que nos están criticando, aquellos que nos están rechazando? Palabras mías. Sigo con el versículo 18 y dice, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Versículo 19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Criador y hagan el bien. O sea, no nos cansemos de hacer el bien, que a nuestro tiempo vamos a cegar, que ahí es donde viene la recompensa. Amén. Y es importante este capítulo que estás leyendo acá de Pedro,
¿verdad? Porque el versículo 15 me llamó la atención ahorita, ¿ya? El versículo 15 es algo que así que ninguno de vosotros padezca como homicida. ¿Ok? Oye bien. O ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Y a veces, hermano, muchas veces nosotros como cristianos nos metemos en la vida de los demás y no está bien eso. Y decimos que estamos sufriendo por el evangelio, pero tal vez es que lo hemos metido en la vida de los demás, hemos caído en el chimerío, ¿no? Y eso no es bueno delante de Dios. Como dicen nuestros hermanos chilenos, nos volvemos cupuchentos. Cupuchentos, exactamente. Así es. Entonces, esto es bien importante que nosotros miremos si es que es por el evangelio o es porque nos hemos metido en la vida de los demás, ¿verdad? Es que estamos sufriendo y no le echemos la culpa al evangelio. Simplemente seamos sabios en nuestra manera de vivir y no meternos en los asuntos que no nos inconvengan a nosotros. Amén. Amén. Lo bueno es que si alguno, dice el versículo 16, padece como cristiano, no se avergüence, hermanos, no sientan vergüenza, porque usted sabe cómo anda, usted sabe cómo está su corazón con el Señor. No se avergüence. Ay, que se van a dar cuenta, mi hija anda diciendo esto, dice lo otro, mi hijo dice aquello, dice lo otro y me anda poniendo por el suelo. Pero hermano, si lo que anda diciendo de usted, o hermana, hermano, que nos está oyendo, amiga, amigo, lo que anda diciendo su hija de usted, su hijo de usted, su marido de usted, que no le avergüence eso si usted anda caminando el camino correcto. Eso quiere decir que usted está padeciendo como cristiano realmente. Usted está padeciendo por el evangelio. Usted está padeciendo porque se ha sujetado a la palabra. No se avergüence, glorifique al Señor por ello, dice acá. Glorifiquemos al Señor cuando padecemos por causa de su palabra. Amén. Último comentario acá del capítulo que estamos leyendo ahorita, el versículo 19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden su alma al fiel y creador y hagan el bien. Eso es tremendo, ¿ya? Oiga bien, los que padecen según la voluntad de Dios, el evangelio eterno, los que padecen por Cristo Jesús, ¿ya? Esta gente dice, encomienden sus almas al creador y hagan el bien. O sea, hagan el bien, no se cansen de hacer el bien. Si les va mal o alguien les paga mal, ponga la otra medida, hágale un favor, súplale de algo, que miren que hay amor de Dios en usted. No se enoje con su hermano, no se enoje con su vecino. Si el vecino no lo quiere o hay alguna disputa ahí, no contienda con él. Háblele en amor. Considérese uno mismo que uno puede caer en el mismo error, ¿verdad? Entonces, que los padecimientos que están llevando, que eso no lo detenga a siempre a dar frutos. Haciendo el bien, haciendo el bien. Aunque nos den mal, hay que hacer bien. Si nos dan mal, recibimos mal, hay que hacer el bien. Si nos maldicen, bendecimos. Bendecimos, exactamente, eso es. Bendecir, bendecir, bendecir. Entonces, eso es bien importantísimo en nuestra vida para el desarrollo de nuestra alma, de nuestra vida espiritual. Así que, mis hermanos, ahí estamos. De esa forma estamos edificando, de esa forma estamos depositando un ahorro en el reino de los cielos. De esa forma estamos poniendo una perlita más a nuestra corona. Así es, así es. Entonces estamos llegando nosotros ahí a ese desafío que ya nos podemos decir somos colaboradores de Cristo. Amén, gloria Somos a Dios. Colaboradores de Cristo. ¿Por qué? Estamos compartiendo su palabra, porque estamos impartiendo lo que Dios le mandó a él que dijese y que hiciese. Así que el Señor mismo nos dijo, pues, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre, ustedes obedezcan los míos. Así es. Sujeción el uno total. al otro. Amén. Amén. Si es que ahora viene lo más importante, lo más emocionante, lo más lindo, lo que a todos nos gusta, pastor, porque nos gusta, no nos gusta sufrir, no nos gusta padecer. Si es que viene lo más importante,
Lo más importante ahora son las recompensas y una de ellas es, y lo más importante y lo que todos creemos, yo creo que hemos oído del maestro, hemos a algunos predicado, algunos enseñado, algunos hemos experimentado ese nuevo nacimiento, ese cambio, algunos dirán cómo será eso, pero los que hemos tenido esa sensación linda de conocerle, espiritualmente hablando, viene ahora la mayor recompensa, que es verle tal y como él es, verle cara a cara. Entonces, la recompensa, dice acá, metiendo un poquito más rápido acá, ya pronto terminamos, esperamos no se nos estén aburriendo, no se nos estén durmiendo por el otro lado del mundo, que es de noche. En capítulo 19 de Mateo, versículo 28, Jesús les dijo: de cierto, os digo que en la generación cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Ya ese es para los 12. Estamos viendo de que les está diciendo a sus discípulos, esto va a ser la recompensa de ustedes. Bueno, ¿y para nosotros qué? Para nosotros, qué bueno ser para los 12, pero ¿qué hay para nosotros? A ver, ¿qué es lo que nos tiene el Señor para nosotros? ¿Qué dice el versículo 28? Y a cualquiera, ahí se refiere a todos, y a cualquiera que ha dejado casas, hermanos o hermanas, padre, mujer, hijos, tierra, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Así que, y dice el 30, pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Quiere decir que aunque un día antes que Jesucristo venga, puede alguien arrepentirse si le da el tiempo, porque el tiempo es ahorita, ya, pero el día antes, en que va a tener la misma recompensa, va a tener el mismo regalo, ya. Entonces, hay algo precioso, hermanos, que nos espera. Vamos a heredar la vida eterna. Por eso, cuando un cristiano muere, cuando un temeroso, un hombre, una mujer de Dios muere en el Señor, uno se entristece porque, bueno, va a sufrir aquella separación, lo vamos a extrañar, pero está aquella gran esperanza, aquella fe enorme de que este ser querido un día va a resucitar y va a estar por siempre viviendo con nosotros, donde ya ese mundo que todos anhelamos, un mundo donde no haya dolor, donde no haya enfermedad, donde no haya odio, un mundo de paz. Donde no haya más lágrimas. No más lágrimas, más dolor. Ese mundo de paz, el que todos añoramos, va a venir, hermano. No Así tengamos es. esperanza ahorita porque estamos en un mundo de gobierno injusto, pero ese día llegará. Llegará y estamos muy cerca de estar ahí ya. Entonces, así de que, hermanos, bien. Un par de versículos más vamos a compartir para que miremos que las recompensas, mis hermanos, son enormes las que tenemos y son cantidades. Nada más tenemos unas cuantas acá porque de otra forma ya creo que el tiempo no daría para compartir toditas las recompensas que el Señor tiene para nosotros. Son miles según he estudiado, he leído, ahorita no tengo el número exacto, pero de los estudiados, los estudiosos de la Biblia, ahí nos lo dice. Ahora vamos a leer capítulo 11 de Juan, del 1 al 3, capítulo 11, sí, de Juan. Juan, no, disculpen, no, sí, Juan, capítulo 14. 14 de Juan, del 1 al 3, que dice: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ya, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Otra promesa, el Señor está diciendo: voy, usted, le estoy preparando casa, le estoy preparando una morada. Más adelante vamos a estudiar con la palabra del Señor, que eso está lindo, eso está bien emocionante, porque Él está preparando morada.
Y dice en Apocalipsis, eso es otro estudio que más adelante lo vamos a ver, dice que la nueva Jerusalén descenderá del cielo. Así es que ahí es donde vamos a morar por una eternidad, aquí en la tierra, en una nueva tierra, porque todo esto va a ser renovado. Amén. Así cuando dice el versículo 2 de Juan capítulo 14, dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Así que si no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Ya las moradas están hechas. El lugar va a prepararlo. Esa es una promesa que le está haciendo a sus discípulos, ¿verdad? Voy pues a preparar lugar. Lo mismo que les dijo a ellos que iban a estar 12 sentados, ahí iban a juzgar a las 12 tribus de Israel. Perfecto, a los discípulos. Nosotros estaremos en el reino. Lo importante es estar en el reino. Lo importante es ver el reino de Dios, ser testigo ocular de ese reino. Lo importante es entrar al reino, no solo verlo, entrar al reino. Allí es donde está la vida eterna. Amén. Amén. En San Juan Pastor 5:24 también nos dice otra promesa, de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oyeran y las que la oyeren vivirán. Como el Padre, mire esto, pastor, como el Padre dice, tiene vida en sí mismo, también le ha dado al Hijo tener vida en sí mismo, vida totalmente separada. Así es. Totalmente, dice, así como el Padre tiene su propia vida, aquí Jesús no es el Padre, así es que tiene vida totalmente separada, así es que como el Padre tiene vida en sí mismo, también le ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Por lo tanto, esa es la promesa que Jesús nos está dando también a nosotros, así como mi Padre, dice, tiene su vida, me dio vida a mí, al ser yo obediente, también los muertos en Cristo van a oír la voz y van a también tener su propia vida, vivirán, lo que acabamos de leer, versículo 25. Eso es lo importante. Porque yo vengo diciendo en los estudios que vengo dando anteriormente, o que venimos compartiendo aquí las enseñanzas del maestro, es que siempre hago énfasis. Oiga, preste atención a lo que salió de la boca de Jesús. Porque de ahí saldrá la palabra. Si usted está enterrado, de ahí saldrá la palabra de vida. Amén. Amén. De la misma boca que hizo la promesa, esa misma boca lo va a oír su voz usted en el sepulcro, de ahí se levantará. Porque usted ha creído en el evangelio, porque usted se ha sacrificado por él, usted ha hecho lo mejor, usted ha hecho el bien, usted se ha comportado bien, tiene un buen comportamiento cristiano, tiene un buen testimonio y tiene la palabra, el conocimiento de la palabra. Es por eso que el pueblo perece, porque no hay conocimiento. Entonces ahí usted se va a levantar en el evangelio. Si usted tiene el enriquecimiento de la palabra y usted comienza a meterse, a escudriñar las escrituras, a indagar, ¿verdad? Entonces usted va a poder reconocer esa palabra y la va a oír. Y vamos a disfrutar, pastor, de estas grandes promesas y nos quedan nada más 2 versículos para compartir con ustedes, mis estimados. Y bueno, yo creo que qué más bendición que esa que estar con él por una eternidad. No, ¿qué más? Ya lo demás ya sale sobrando, ya aquí está la esencia de lo que el Señor nos está dando, entonces, o nos está ofreciendo, la recompensa. Apocalipsis 22, Apocalipsis 21, del 1 al 4. Miren qué precioso y lo que estábamos hablando anteriormente. Dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Yo, Juan, dice Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Esa ciudad que nos hablaba, que leímos anteriormente, cuando Jesús prometió, voy pues
a preparar morada para vosotros. Dice que Juan la vio descender del cielo, la santa ciudad, dice, versículo 2, la nueva Jerusalén, versículo 3 del 21 de Apocalipsis, dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Versículo 4, preciosas promesas, preciosa recompensa para los que son fieles. Versículo 4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Qué descanso, qué lindo, esas promesas es lo que nos debe de instar, animar. Vale la pena, porque tomo en esta tierra con el Señor o sin el Señor vamos a sufrir, estamos sufriendo, vamos a morir de igual forma, pero ¿qué más si nos sujetamos a su palabra? Un versículo más que con este cerramos, Apocalipsis 22, 11 y 12. Dos versiculitos más que vamos a leer acá, Apocalipsis 22, 11 y 12 dice así, en el nombre de Cristo Jesús. El que es justo, hermanos, el que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. No nos cansemos, mis hermanos. El que es santo, santifíquese todavía. No nos cansemos, santifiquémonos. 22 dice, he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Así es que no decimos, pero es la palabra, pero no solo nos vamos a, no es que por obra no se salva, sí, por obra nos vamos a salvar también, pero a través de Cristo, de la fe en Jesucristo, a como hablábamos. La fe sin obra, pues ya sabemos que está muerta, tenemos que obrar. Así que Apocalipsis 22, 11 y 12, esos son los versículos que acabamos de leer, que está la gran promesa, la gran recompensa. 22, 11 y 12. Yo, dice el Señor, vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra, para recompensar a aquellos que se han mantenido fieles, para recompensar a aquellos que han perseverado en el camino del Señor. Así es que, hermano, qué tremenda la bendición que el Señor está dando, ¿no? Nos está dando y las promesas, que son tremendas las promesas que el Señor nos da. Gloria a Dios por su palabra. Es tremendo, ¿verdad? El desafío que nos hace a renunciar a todo, pero también es tremendo lo que el Señor te promete si le sos fiel. Hermano, aquí no se trata de religión. Aquí no se trata de dividir a religiones ni hablar de religiones. Estamos hablando del evangelio eterno. ¿Ya? Así de que esto es una decisión personal entre ustedes, los que escuchan. Muy posiblemente tal vez estés pasando por problemas tan difíciles, ¿verdad? Y circunstancias no agradables, ¿verdad? Y te encuentras, tal vez te puedes sentir solo y abandonado, que nadie está contigo. Quiero decirte que si tú abres la puerta de tu corazón, tendrás un amigo, tendrás un maestro, tendrás al Hijo de Dios en tu vida. Déjate que te enseñe Él. Ve a tu casa, agarra la escritura, pide sabiduría a Dios, que te dé entendimiento, de poderlo entender, porque tú no te quieres perder, pero sé honesto con Él. Dile la verdad, no le escondas nada. Él los conoce a nosotros por dentro y por fuera. Sabe cuántos pelos tenemos en la cabeza. ¿Ya? Y los que hemos botado ya el pelo también, ya sabe cuántos se han caído. Así que Él conoce Él lee nuestros pensamientos. A Él no le podemos ocultar nada, hermano. Así de que sé honesto con Él en tus oraciones, sé honesto con Él en tu comportamiento. Y cada vez que uno hace, porque uno hermano, es humano y vivimos en una batalla en un cuerpo que nos jala al pecado, ¿verdad? Vivimos en ese cuerpo, ¿verdad? Entonces, pero cada vez que tú lo hagas, hermano, hay un patrón que Jesús nos enseñó todos los días.
el Padre nuestro, ¿verdad? El Padre nuestro perdona nuestros pecados, pero asegúrese que usted también está perdonando a los que lo ofendieron. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermanos, allá en el rincón de su dormitorio donde usted se encuentra, si quiere hacer una oración, esto es entre usted y Dios, derrame su alma ante el Creador y recíbale. Si usted algún día no lo ha recibido, dígale, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, aquí estoy para que me perdones, me limpies mis pecados. Acuérdese lo que acabamos de leer en su palabra, el que esté limpio, que se limpie más, el que esté sucio, que se ensucie más. Y en este momento, que sea realmente para salvación de todas las almas, esto que hemos compartido, para que realmente el Señor venga a su auxilio. Si usted ha tomado esa decisión de decir, Señor, aquí estoy, te recibo como mi único y suficiente Salvador personal y recibo todas tus promesas y recibo toda tu exhortación y todo tu amor a través de la palabra, usted lo hace eso, hermano, mándenos una notita que lo ha hecho y toda la gloria será para el Señor. Y no olvide compartir y dar like a estos mensajes, porque de esa forma usted está regando la palabra, usted está regando la semilla, usted está siendo compartícipe con nosotros de llevar un colaborador más. Colaborador más. Así es que una oración rapidito y bendiciones para todos. Padre que estás en gloria, Señor, te damos gracias por este momento, Señor, que nos ha permitido hablar y poner, Señor, tus enseñanzas, no las mías, Señor, tus enseñanzas, Padre. Gracias, Señor, por hacernos reflexionar, Señor, sobre nuestro comportamiento y las cosas, Señor, que tenemos que abandonar para poderte serte fiel, Señor. Que no haya ningún impedimento en nosotros, que no haya familia, que no hayan hermanos, que no hayan que nos impidan el poder seguir, Señor, sino que podamos hacerlo en amor, salir, Señor, en paz y ir en paz y llegar con la bendición de Dios a donde tú nos lleves, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a mis hermanos, a los que han oído este mensaje, Señor. Y como decíamos, Señor, si es la voluntad tuya, Señor, pues es que nos escriban, Señor, que queremos saber de ellos su vida espiritual y no importa el país donde estén, Señor. Queremos, Señor, guiarlos hasta donde tú nos has guiado a nosotros. No creemos saberlo todo, Señor, pero creemos, Señor, que tú has hecho una gran obra en este momento, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias. Amén.